Muy buenos días, les habla el social superior Roberto Barrios, orgulloso de ser jubilado de la Policía Boliviana. Crónicas de una muerte anunciada. Es un título que circula en un boletín de la Muserpol, la Mutual de Seguro al Policía. Así lapidario, así triste es ese título y se refiere al complemento económico que perciben los policías del servicio pasivo de la Policía Boliviana. El complemento económico es un derecho ya adquirido. Es un justo reconocimiento por la labor sacrificada que por 30 o más años de servicio realizan los servidores públicos policiales, cuidando de la seguridad, la tranquilidad, la pacífica convivencia, el cumplimiento de las leyes. Los policías no solo trabajan 8 horas, trabajan 24 horas, días, a veces mes. No tienen descanso, porque a veces su descanso también tienen que ir a controlar problemas sociales, manifestaciones, eventos deportivos. Y todas estas horas extras no le son remuneradas. El policía boliviano es el único que está dispuesto a dar su vida, a sacrificar su propia vida por los demás. El policía boliviano es aquel profesional que egresa de un instituto, de la universidad policial o de otro instituto de formación policial, y que después de 30 años o más, a través de un memorándum de reconocimiento que le da el Comando General, es un memorándum de agradecimiento por los buenos servicios. El policía boliviano da lo mejor de su vida, su juventud, su experiencia, sus conocimientos, en beneficio de todos los habitantes y estantes de esta nuestra querida república. Por eso y por muchas otras cosas más, el complemento es un justo reconocimiento, un legítimo reconocimiento a esa titánica, a esa sacrificada labor de los policías. Todos los sectores tienen sus derechos ya adquiridos, lo tienen las Fuerzas Armadas, el sector salud, magisterio, etcétera, etcétera. Y la policía también tiene. Nos dice Osorio, Cabanelas, juristas internacionales, que los derechos ya adquiridos, como el complemento económico, no se pueden modificar negativamente posteriormente. Eso no está ocurriendo con este beneficio social de los señores policías jubilados. En este mismo boletín que nos dice Crónicas de una muerte anunciada, Muserpol también acompaña un informe, el 074-2023, en donde hace una proyección técnica económica al futuro de este pago, de este beneficio, de este derecho ya adquirido. Y nos dice que el 2023, o sea, este año, habrá un faltante para el pago de ese beneficio de 7.371.000 bolivianos. Como eso ya ha ocurrido, se les ha pagado menos en este beneficio económico. El 2024 nos dice que el faltante será mayor, ya no serán 7, serán 40.737.000 bolivianos. Y así irá subiendo este déficit, este faltante. El 2025 será mayor, el 2026 será mucho más, el 2026-27 subirá mucho más este déficit. El 2028, que hasta ahí alcanza este estudio, nos dice que el faltante, el déficit para el pago de este beneficio será 108.996.000 bolivianos.
Esto pues causa mucha preocupación, mucha pena, mucha incertidumbre en los miembros de la policía boliviana, porque el policía es como cualquier ser humano, tiene sus necesidades, tiene familia. Entonces causa mucha zozobra que no se pague este derecho ya adquirido, o se pierda este derecho, o se le cercene como se está haciendo. Pero no solo deben preocuparse los del servicio pasivo, también deben preocuparse mis generales, deben preocuparse mis coroneles, el Estado Mayor, los comandantes departamentales, los señores jefes y oficiales, los señores suboficiales, sargentos del servicio activo, porque este beneficio también les va a tocar a ellos, porque se van a jubilar a fin de mes. Va a haber una lista donde pasarán a la reserva activa muchos camaradas. A fin de año posiblemente la promoción de mis generales también estarán pasando. Todos van a pasar al servicio pasivo, y ese beneficio pues se lo tiene que trabajar, se lo tiene que defender en forma conjunta. Yo con mucho respeto les pido a mis superiores, a mis camaradas del servicio activo, hacer conciencia, porque también a ellos les va a beneficiar. Este beneficio, este derecho ya adquirido, tiene su origen en los ingresos propios que tiene la policía boliviana por la venta, utilización de los valores fiscales policiales, que hace un traspaso el Comando General conforme al artículo 118 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana. Sin embargo, estos ingresos más los que da el SEGIP en un promedio por las licencias de conducir, no están en la misma proporción. Es decir, cada año se van jubilando más policías, y los ingresos, en algunos casos como los ingresos que aporta el SEGIP, están estáticos, y otros no están creciendo, es decir, no hay la proporción. Entonces por eso hay déficit. Además no se ha hecho estudios, no se ha hecho otros proyectos, alternativas, porque este derecho ya adquirido tiene que ser sostenible en el tiempo. Como quiera que causó mucha preocupación en mis camaradas del servicio pasivo, en forma conjunta, las asociaciones, la unión de generales que tienen que ver con las organizaciones del servicio pasivo de la Policía Boliviana, en fecha 21, en forma coordinada, elaboran un voto resolutivo, un documento que para mí recoge la preocupación, los anhelos, la bronca de los miembros del servicio pasivo. Es un documento bien elaborado, yo los felicito a quienes hayan hecho ese documento. Tiene 5 numerales, 5 puntos, que todos tienen relación con este problema del complemento y otros beneficios. Hay sugerencias, hay pequeños estudios. A mí me parece interesante este documento. El numeral 1 nos dice, habla de los artículos 126 y 54 de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley 734. El artículo 126 se refiere y nos dice en palabras más claras, nos dice que los policías, que las rentas de los policías del servicio pasivo no podrán ser de ninguna manera inferiores a los sueldos, a los haberes de los policías del servicio activo. Y de eso se encargará, dice, el fondo complementario, es decir, Muserpol. Bien elaborada la ley. El artículo 54, inciso K, nos dice
que si hay un aumento en los haberes de los miembros del servicio activo de la policía boliviana, en la misma proporción se debe aumentar a los policías del servicio pasivo. Así de clara es la ley, así lo dice, y eso no está ocurriendo. Por esa la preocupación. Este documento, este voto resolutivo, ese mismo día, esa misma fecha, es puesto en conocimiento del Comando General de Policías y del Ministerio de Gobierno. También debe ser de conocimiento del Ministerio de Finanzas. En uno de sus puntos, este documento bien elaborado da un plazo de 72 horas para ser escuchados en este legítimo y legal planteamiento, solicitud, voto resolutivo. Bien, como siempre, no hay respuesta a los miembros del servicio, a las organizaciones, a los representantes del servicio pasivo. Es por eso que en fecha 31, escuchando el clamor de sus afiliados, los directivos nacionales en forma coordinada, repito, centros de generales, asociaciones de jubilados, acuerdan e instruyen realizar marchas, protestas, plantones en la ciudad de La Paz y, si es posible, en las capitales de departamento. La verdad, en Santa Cruz todos estábamos de acuerdo. Bueno, yo digo por mi persona, yo estaba de acuerdo, pero escuché y vi que todos estaban de acuerdo. Había una bronca contenida de salir a manifestar y decir es un derecho ya adquirido, es un beneficio que no nos lo pueden quitar. Bien. Sin embargo, esta vez sí, el Comando General escucha e invita a las asociaciones, a nuestros representantes, a una reunión. Esto lo hace el 1 de septiembre, para el día 4, es decir, un día antes de las marchas y plantones programadas, para el día 4 a la hora 7 en el Comando General. Caramba, los jubilados teníamos mucha esperanza. Creíamos que nuestro comando realizó las gestiones, que nuestro gobierno nos escuchó y iban a llevar soluciones. Había muchas felicitaciones para nuestros dirigentes que están yendo a luchar, a pelear. Había mucha esperanza. Sin embargo, por lo que conocemos, en fecha, el día, lunes, primero en la reunión, también estaban presentes directivos de la Muserpol y sus técnicos. El Comando General, a través de sus técnicos económicos, hace una exposición y demuestra que el Comando General ha cumplido lo que dice el artículo 118 en hacer los traspasos conforme a este artículo, a los porcentajes que da este artículo de la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, que el Ministerio de Gobierno, por tanto, tampoco debe nada. Caramba, debe ser mucha sorpresa para nuestros dirigentes, para Muserpol. Sin embargo, Muserpol acepta, y para ellos es conforme todo el informe que nos dice. Y lo más grave, que dice que aparte de haber hecho los traspasos correspondientes de los montos económicos por la venta de los valores fiscales policiales del Comando General, en Muserpol existen fondos económicos, que Muserpol no ejecuta un 100% sus presupuestos y que por lo tanto hay dinero para poder pagar
el complemento y que no debería faltar. Eso es un poco grave. Sin embargo, aceptan también todo eso los técnicos de Muserpol, de que es evidente esta información que hace nuestro comando, los técnicos del Comando General de la Policía Boliviana. La verdad que yo estimo, personalmente creo, de que se debería esperar una respuesta al voto resolutivo, a lo que llevaron. Pero el Comando General hace este informe económico. Y como seguramente mis directivos no tenían otros estudios, otros proyectos, otros planes, o no esperaban tal vez este informe, pues no plantean nada, más bien acuerdan hacer mesas técnicas, institucional, económica y legal. Cuando en estas mesas técnicas, por decir en la legal, tiene que haber abogados que entiendan esta problemática. ¿De qué sirve llevar a un penalista, a un civilista? Lo mismo ocurre en la mesa económica y en la institucional. Tienen que ser profesionales que conozcan la problemática. Bien. Y aceptan, para mí muy ingenuos, o lo sorprendieron a mis directivos, a mis dirigentes. Y lo que es peor, no sé si los convence o es iniciativa de ellos, ordenan, instruyen suspender los movimientos, las marchas, los plantones. Ya se había acordado de que el día martes sí o sí se debería realizar, sea positiva, sea negativa, la respuesta en la reunión que iban a tener con el Comando General, pero instruyen suspender. Había camaradas que querían venir de provincia a la capital, había policías como de Potosí, Cochabamba, querían marchar a engrosar a las marchas de la paz. No sé el motivo. Ahí viene, bueno, mi pregunta, mis dudas. ¿Qué pasó? ¿Por qué instruyeron la suspensión? ¿Qué ganamos? ¿Qué luchamos? ¿Por qué instruyeron suspender las marchas? ¿Por qué no se exigió el cumplimiento del voto resolutivo y pedir un intermedio y consultar con los afiliados? Es decir, no se esperó una respuesta, no hubo una respuesta al voto resolutivo y no se consultó con las filiales. Por eso a veces pienso y digo, caramba, me da vueltas a mí la cabeza y digo, nos mamaron, nos traicionaron, tuvieron miedo o tuvieron cautela, porque también hay que entender que el problema del complemento económico es un tema bien sensible y bien delicado, y debe ser bien interno en su tratamiento. Bien. Ahora bien, siguiendo, no hace mucho, la Federación o Asociaciones Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia, a través de sus políticos, plantea que la ITV, la Inspección Técnica Vehicular, la realicen las alcaldías. Y miran y dicen, caramba, obtienen datos del RUA, del Parque Automotor Nacional, y hacen una multiplicación. Dicen que en el Parque Automotor hay 2,5 millones de vehículos. 2,5 millones. Y ellos hacen una multiplicación por 30, que es lo que se paga por la Inspección Técnica Vehicular, y es un ingreso propio que tiene la policía, que también va a alimentar al complemento económico. Bien, yo personalmente,
me viene la curiosidad y agarro pues mi calculadora, mi teléfono y saco una multiplicación, le pongo 2 millones nomás, que 500.000 o medio millón estén en talleres, hayan viajado los dueños, por algún motivo no hacen la inspección. Y si multiplicamos, no por 30, por 60, porque 2 veces al año se hace nos da 120 millones de bolivianos. Y estamos hablando solo de la inspección técnica, porque hay otros ingresos por valores fiscales, policiales. Uno solo estamos hablando de la ITV, de inspección. Si eso, mis queridos hermanos y camaradas, le sacamos el 15, o sea, viendo el artículo 118, donde da los porcentajes para distribución de los ingresos, nos dice que el 15% va al Ministerio de Gobierno. Ese 15% es 18 millones de bolivianos que se va al Ministerio de Gobierno. ¿Para qué quiere ya ellos gastos reservados? Y estamos hablando de un solo ítem de la inspección técnica vehicular, más los otros, ¿cuánto se irá para el Ministerio de Gobierno? Bueno, no hay problema, así está la ley se cumple. Así nos enseñaron, la ley se cumple, no se la discute, no se la negocia, pero no está ocurriendo en este caso de los beneficios económicos y los derechos adquiridos de mis camaradas del servicio pasivo de la policía boliviana. Bien, ahora bien, ¿cuánto ingresa a Muserpol? Sacamos del 58%, que es lo que dice ingresa a Muserpol. Bien, este dato el 85% de los 120 son 102 millones. Ahora, el 58% de esos 102 millones de bolivianos nos salen 59,9, casi 60 millones de bolivianos que deberían ingresar a Muserpol. Es harto dinero, más los sobrantes que no ejecutan. Algo está pasando. Esa gran institución que es patrimonio de nosotros no se está fiscalizando, no se está administrando bien. Es evidente que hacen rendiciones de cuentas vía Zoom, pero ese es un show. Bien, y mis queridos camaradas y hermanos, tenemos que cuidar nuestros beneficios, nuestros derechos ya adquiridos y cuidar nuestras instituciones. Es delicado. Por eso yo hago mis propuestas personales, sin no decirles antes que mi persona y seguramente muchos más no vamos a permitir que se siga atentando contra nuestros derechos ya adquiridos, como el complemento económico. Si tengo que dar mi vida por mis derechos, estaré en primera línea junto a aquellos camaradas valientes que también defenderán sus derechos. Bien, no solo es criticar, y lo hago constructivamente, eso es lo que pretendo, constructivamente. Propongo, referente al complemento económico, que se cumpla la ley. Los artículos 126, 54, inciso K, de la ley 734 de la Policía Boliviana. Que se cumplan los decretos supremos de Muserpol, porque Muserpol es una institución legalmente constituida, tiene su base jurídica. Que se cumpla también la ley 145 del CEGIP y que se interprete bien la ley, que se actualice los montos que hace traspaso
por la venta de sus valorados, conforme lo indica esta ley en favor de la policía boliviana. Porque que se actualice, digo, porque esta ley es del 2011 y están haciendo los traspasos en un promedio, dice, de las 3 últimas gestiones que proporcionó Tránsito por la venta de licencia, de valores de licencia de conducir. Hago nomás números, suponiendo, para hacerlo fácil y entendible, si en 2011 se entregaban 100 licencias, ahora se entregan 1000, pues ha crecido. Se entregan más licencias por renovaciones, por licencias nuevas, por sus comisiones móviles. Entonces eso se tiene que actualizar. Finalmente, el derecho, ese beneficio de complemento, tiene que ser un justo, un legal reconocimiento, que haga la sociedad, que haga el Estado boliviano para esos titanes, para esos altruistas, para esos sacrificados policías jubilados, que dieron toda su vida, su juventud, sus sueños, y se haga cargo el Estado boliviano, que de ahí salgan los recursos y se pague. Muserpol seguirá cumpliendo sus funciones porque es una institución, un patrimonio de los policías. Tiene otras actividades, tiene otros ingresos. Referente a Muserpol. Muserpol, por alguna explicación que he hecho, podemos deducir que no se está administrando o no se está fiscalizando correctamente. Ha habido malos manejos de directores y no se han recuperado esos dineros que se han llevado, han malversado, que no están ya en las arcas de Muserpol, son millones. No se han recuperado, no sé cómo andarán esos procesos. Y no hay que olvidar que los dineros de Muserpol en parte son dineros fiscales y para los delitos fiscales no hay la prescripción, entonces se puede reactivar y se tiene que recuperar. Se tiene que hacer nuevas políticas, se tiene que fiscalizar, se tiene que dar más participación al Comando General, a los señores miembros del servicio pasivo a través de sus directivos, para que se pueda fiscalizar. Hay que cambiar, hay que, en otras palabras, hay que refundar Muserpol, pero siempre cuidando esa institución, porque esa institución, como ya lo dije más antes, es un patrimonio, pero tenemos que refundarla con nuevos estatutos, nuevos reglamentos, mejor fiscalización, mejor administración, que estén los mejores hombres, los hombres técnicos, aquellos que conozcan de economía y la parte legal y la administración. Ahora bien, también propongo que hagamos puentes. Mis directivos tienen que hacer puentes. Es decir, a malas, a la fuerza, no vamos a conseguir nada. Solamente tenemos que agotar nuestros reclamos, las instancias correspondientes. Tenemos que insistir, tenemos que movilizarnos. Y finalmente, pues si no nos escuchan, llegaremos a las últimas consecuencias. Pero no podemos permitir que se atente contra nuestros derechos. Lo dice la Constitución, que tenemos que tener una jubilación digna y se tiene que cumplir también la Constitución. Decía que hagamos puentes, seamos inteligentes, a mis directivos, seamos inteligentes, sean inteligentes, hagan estudio, hagan propuestas, hagan estudio y consulten con técnicos. Y los puentes hay que comenzar con nuestros comandantes. Nuestro comandante general, nuestro Estado Mayor, los comandantes departamentales, todos los días está con el señor ministro de Gobierno, pedir audiencias,
hacerle conocer nuestros problemas a él, hacer otro puente. Está mi general Aguilera, es muy cercano al señor ministro. Pedirle audiencia a mi general Aguilera, hacerle conocer nuestros problemas, porque también él se va a jubilar. Es un excelente abogado, nos va a ayudar. Tenemos que buscar ayuda, todos tenemos que contribuir. Si es posible llegar a instancias de nuestro presidente. Y si no nos escucha nadie, pues nos va a quedar las movilizaciones, las marchas. Pero ahí tenemos que estar todos unidos, juntos. Mis queridos hermanos, espero que esta pequeña exposición, que tiene seguramente mis defectos, pero es mi inquietud de proponer algo, de ayudar en algo. No tengo ningún deseo ni político, ni de ninguna, solamente colaborar. Me quiero despedir, mis queridos hermanos, porque los policías siempre vamos a ser policías. Por eso, mis hermanos, ¡que viva la policía boliviana! Gracias.